Buenas, buenas, ¿cómo están? Hoy nos trae acá una reunión bien particular. Mi compañero y yo vamos a presentar este podcast, ¿no? Exacto. Justo y Emilio Dementes. Entonces, bueno, hoy mi amigo Justo es historiador, ¿no? Una trayectoria bastante importante. Y mi persona, bueno, filósofo, imagínense eso. Nos hemos dado la tarea de revisar algunas cositas, por lo menos. Muy valiosas, ¿no? Evidente. Sobre todo en el campo periodístico. Sí, Hacemos un esfuerzo gigantesco por informar al mundo entero. mundo. No solamente aquí el terruño de Venezuela, sino la región latinoamericana, África, Europa, Asia. Entonces eso es bien rico. Claro, bueno, que bien rico. tú sabes que para mí lo más importante siempre son los inicios, así como este programa que estoy iniciando hoy. Y bueno, comencemos por el principio. Bueno, Cuéntame, ¿qué es la historia? Bueno, la historia es un poco compleja de explicarla. Muchas veces las personas dicen, no, que la historia es bonita y tal, pero cuando empezamos a meternos de fondo, a investigarla, creo que no para nada es bonita, ¿no? Está llena de mucha sangre, de muchas guerras, de muchas cosas que impactan en el psique del ser humano, ¿no? Pero, a nivel académico podemos decirlo muy particular, muy sui generis, que la historia es una ciencia, ¿no? Muchas veces las personas dicen que no es ciencia, no es una ciencia exacta. Pero bueno, para no caer en polémica, podemos decir que es una disciplina del saber. Como disciplina, es una disciplina más del saber y consideramos que nos permite conectarnos del pasado al futuro, del futuro al pasado, movernos allí en ese feedback. Claro, es interesante, pero figúrate esto, dentro del mundo contemporáneo, ahí siempre se habla de algo que es importante. ¿Cómo nosotros podemos vincular la historia eurocéntrica y la historia latinoamericana? ¿No? La historia eurocéntrica, la visión eurocéntrica del mundo, de donde nace supuestamente la civilización, todos los demás son unos bárbaros, menos nosotros. Todos son unos bárbaros, pero supuestamente el eurocentrismo es lo que nos trae la cultura, lo que nos trae el saber, el conocimiento. ¿Y qué es de la vida del saber latinoamericano, de la historia latinoamericana? De lo nuestro, ¿no? Obviamente lo nuestro, porque, óyeme, hemos descubierto que no fuimos descubiertos, ¿no? Hemos descubierto que un genocidio que hubo acá y que nosotros tenemos una cultura muy rica, una historia bien plagada y bien plasmada dentro del mundo. En la visión latinoamericana, todo el continente americano. Cuando hablo del continente americano, hablo desde Canadá hasta la Patagonia, ¿no? Excelente. Ahí vemos a los Sioux, vemos a los mayas, vemos a los caribes, vemos a todos, a los mapuches, todos ellos reunidos ahí. ¿Qué es esa historia? ¿Cómo se cuenta esa historia? Bueno, creo que todavía tenemos chance de contar esa historia y bueno, hay que entender algo, ¿no? Que en la disciplina histórica, todo está hecho en cuanto al testimonio, ¿no? Y no hay nada más rico que entender la historia de esas culturas yendo al sitio donde aún existen. Algunas, ¿no? Otras las diezmaron, como sabemos, las desaparecieron, pero otras están vivas. Claro, esas son las etnias mapuche en Chile, ¿no? Entonces, ellos no han perdido su bagaje cultural todavía. Entre ellos tienen algunas, entre su folclore, ¿okay? Tienen muchas experiencias internas que la van transitando con el tiempo y la van relatando. Y ese relato es el que realmente tenemos que nosotros como comunicadores expandirlo, para que la gente sepa un poco más de eso. Ahora, ¿qué pasa? En cuanto a lo otro que comentaste del el intercambio del eurocentrismo con la historia nuestra originaria, tenemos que deslastrarnos y pienso yo, romper paradigmas de que no, que la historia dorada, la historia negra, no. ¿Y por qué no una historia gris, pues? Que estén en el medio de las dos, que tú comprendas un poco de lo de allá y lo de acá. ¿De qué punto de vista? Donde sabemos muy bien que ellos no nos descubrieron. Hace años, muchos millones de años atrás, existían civilizaciones aquí. ¿Sí me explico? Claro. Y hay una polémica en que si fueron los de las peninsulares o fueron los nórdicos.
los del Báltico, si fueron los vikingos. Los vikingos. ¿Entiendes? O incluso de la madre África, ¿no? Claro, pero lo que pasa es que yo te hago esa pregunta y uno trata de conocer esto porque el mundo se debate en este momento entre, bueno, lo que pasa, te dicen los conocedores, tú sabes que siempre hay gente que conoce, te dice, lo que pasa es que tú eres un eurocéntrico, ¿ok? Tú estás dominado por el eurocentrismo, ¿no? Y entonces yo soy de los que piensa de que, ¿cómo tú agarras y hablas del eurocentrismo sin conocer el eurocentrismo? ¿Cómo tú hablas entonces de la latinoamericanidad sin conocer la historia latinoamericana? Es así. Entonces, coño. E incluso, ya viniendo un poco más a la historia contemporánea, un claro ejemplo está en el proceso independentista, ¿no? En todos los países de Latinoamérica no hubieron revolución. ¿Ok? A veces nosotros creemos que en todos lados hubo revolución, no hubo revolución. Incluso no hubo guerra. Sin ir muy lejos, el país más grande de Latinoamérica es Brasil. Y Brasil llegó a su proceso republicano sin disparar un tiro. ¿Okay? Mira, Es muy curioso. Ahora, muy distinto a los países como Venezuela, Colombia, Ecuador, que fue un gran conflicto y perdieron más de la mitad de su población por conquistar la independencia, ¿no? ¿De independencia de qué? De los europeos. Ahora la pregunta es, miren, quiero independizarme de los europeos, del eurocentrismo, pero la idea de la libertad viene de allá. Curiosamente, ¿no? Entonces, bueno, ahí donde, por eso te digo que hay que agarrar las cosas positivas del eurocentrismo, porque no nos podemos delastrar de allí. Incluso nuestro propio idioma viene de allá. Ojo, que es un esfuerzo gigantesco que tienen que hacerlo, pienso yo, los nuevos mandatarios aquí en la región, de que también le den valor constitucional a los demás idiomas originarios indígenas. ¿Sí me explico? Claro. Entonces, en nuestra Carta Magna existe eso, muy valioso, o sea, no solamente el español y el castellano, sino que también hay varias lenguas indígenas, muy rico. Pero no solamente encasillarlos en las regiones donde están, no, ahí va un llamado a los ministros de educación de los diferentes estados de Latinoamérica, que bueno, que lo incluyan en el pensum de estudio de la juventud, ¿ok? Hay excepciones, ¿no? Por lo menos en el Paraguay. Okay. En el Paraguay creo que Paraguay es la excepción en cuanto al lenguaje, porque hablan castellano, pero también hablan el guaraní, no lo perdieron. Y eso es bien interesante. Okay. ¿Sí me explico? Bueno, claro, es interesante cuando tú lo ves así, pero sigue sin contestarme. Contéstame. Lo que pasa es que me desvié. Claro. Recuérdame. Libertad. ¿Cómo tú conoces la libertad en Latinoamérica desde el eurocentrismo? Porque claro, lo que pasa es que la libertad siempre ha existido en el mundo. Ahora, es que tenemos que... Hay una gran diferencia, ¿no? Que aquí existían, no eran sociedades ágrafas, que escribían y explicaban, bueno, la libertad es esto. Pero el simple hecho de tú vivir en Latinoamérica como un indígena y te rebelabas a que te imponieran una religión, ya es un hecho de libertad inerte al interno tuyo. El simple hecho de que aquí te esclavizaran, te metieran en una mina y tú salieras y te convertías liberto, o te metías en una cumbre, te metías al monte, eras libre, ya estás haciendo un proceso de libertad. Pero en acción, no en escritura. Ahora, entonces la libertad es más profunda, porque cuando la entendemos a nivel filosófico, nosotros decimos, bueno, eso no nos trajeron los ilustradores en la Revolución Francesa. Bueno, entonces, entonces ya hay otro concepto que libertad. E incluso en el término en anglosajón, en el inglés, nos causa curiosidad porque freedom y libertad, entonces ¿qué tipo de libertad es una y qué tipo de libertad es otra? Y es cuando empieza el claro, debate rico, ¿me entiendes? Claro, pero figúrate, lo que pasa es que uno, cuando se para a ver la libertad, ¿no? Viene uno en la historia, revisemos la historia, y entonces uno revisa la historia, entonces tenemos la libertad. La libertad está montada sobre diferentes tipos de gobierno, ¿no? Es correcto. Está montada sobre, pero la libertad de la historia realmente es libre. Porque ahora te pregunto, ¿no? ¿Quién escribe la historia? Bueno, lamentablemente hemos visto que la historia la han escrito los que dominan, ¿no? Los que mantienen el poder. O sea, que la libertad no existe. Y la historia depende de los que hagan. De los poderosos. Okay.
Entonces ahí, bueno, es lo que hemos visto, que son los que relatan los grandes hechos. Y ahí es bien interesante, porque no solamente es el que, por citarte un ejemplo, pues, en un frente de guerra, el que han comandado grandes combates, han relatado su testimonio como comandante. Pero no solamente es el relato de su percepción como comandante, sino que tienen que ir conectados con sus tenientes, con los comandantes que están en el frente, con los reportes que le daban ellos hacia él, hacia la comandancia general, que son los que están relatando la historia, incluso hasta los mismos prisioneros, la gente que estaba allí, para tú poder relatar el hecho histórico como tal. Entonces son diferentes percepciones, pienso yo, no existe una percepción única, no hay verdad absoluta. Del mismo ángulo que tú la ves la historia, tal vez yo no la veo, y el televidente que no está viendo no lo ve, me explico. Entonces es bien particular definir en cuanto cómo no podemos encasillar la percepción de la verdad. Y en cuanto al concepto de libertad, tampoco, es muy amplio. Bueno, entonces es eso, pues. Claro, figúrate que yo tengo una particularidad. Yo sé que tú eres historiador, tú sabes, ¿no? Pero para mí la libertad solamente se da en conjunto, ¿no? En unidad. En unidad no, en conjunto. En conjunto, ok. Un grupo de personas es libre, solo tú no eres libre. Tú acabas de poner tu ejemplo, claro, es una cuestión más. De repente yo soy un poquito más, tú sabes. Es que la filosofía a uno a veces le toca el cerebro, pero, ¿no? Sin duda, los procesos de libertad solamente para mí, ¿no? Se viven en grupo, porque tú le dices a otro que eres libre, tú no te paras solo a decir soy libre. Pero es eso. Pero entonces cuando tú revisas la historia, ¿no? Y que la historia la escriben los vencedores o los dueños, los grandes, los cronistas de esa historia son las personas que logran la victoria, la verdad, son los dueños de todo eso. Uno se pregunta, ¿y qué pasa con la verdad real? ¿Cuál es el sacrificio de la historia para la verdad? Porque la historia se tiene que sacrificar, porque todos sabemos que los rusos entraron primero en Alemania, pero todo el mundo dice que los Estados Unidos ganaron la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué sacrificio hace la historia para mantener eso? Bueno, ahí ese es el trabajo del historiador, ¿no? Y el educador también, que tiene que expandir más el conocimiento, no guiarse por alguna fuente. Si nos llevamos nada más por la fuente de Hollywood, obviamente, como tú dices, ahí los triunfadores fueron los yankees. Entonces, pero cuando le metemos el dedo a la investigación y leemos a los actores que estuvieron allí, vemos que la realidad fue totalmente distinta y que los muertos realmente los pusieron, lo colocaron mucho, pero el gran porcentaje de los muertos fueron rusos y sacrificaron bastantes vidas para acabar con ese régimen de Hitler, ¿no? Pero aquí lo que queremos demostrarles a las personas que los invitamos, pues, mejor dicho, a que no se guíen por un tipo de fuente. ¿Sí me explico? Sino que hay que invitarlos a que vuelvan otra vez a la biblioteca, que se ha perdido eso que es muy importante, a la lectura, no solamente a los más medias, a los medios de comunicación o a la ficción de grandes películas, sino que busquen varias cosas que realmente enriquezcan el conocimiento y el objetivo de lo que ellos quieren aprender. Eso sería porque estamos cerrando ya, sería tu conclusión, una conclusión importante. Hay que leer, revisar, pero ahorita eso no es... Figúrate, nosotros estamos aquí. Nosotros estamos aquí tratando de llegar a un público que no va a agarrar un cuaderno, loco, ni va a agarrar un libro. Entonces tenemos que contar las cosas. Estamos en la época del TikTok, del Instagram. Eso, entonces, por eso es que este programa se llama Justo con Emilio Dementes, porque Gracias. vamos a tratar de que la gente sea históricamente verdad. Exacto. Y que tenga pleno conocimiento de. ¿Seguro? Es así, claro que sí, no es imposible.
Y eso lo vemos bastante. Hemos visto cómo sintetizan en 2 minutos la Segunda Guerra Mundial. Uno se ríe, el que sabe el coronel dice, cónchale, estos son unos genios. Pero lo logran, pues, de repente hace un bosquejo, algo que de repente a la gente le impacta. El dato, ¿no? Ahí es cuando es la importancia del dato para que llegue el mensaje. Pero aparte de eso, Emilio, fíjate, yo creo que la filosofía es muy rica. Y más bien nosotros nos ilustramos con los grandes filósofos que han existido. Y ahorita, en el modelo que vivimos nosotros realmente ahorita, republicano, democrático, más adelante pensamos, ¿no? Pienso yo, deberíamos hacer un nuevo programa hablando de lo que es la democracia. Oye, ahí se lo dejamos a la gente. Bueno, ahí se lo dejamos, pues, de próximo, democracia. Excelente. Llévatelo. Más nada. Un placer, Emilio. Bendiciones, papá. Y gracias por, bueno, dedicarnos a este tiempo tan rico y tan valioso. Vale.